grabando. Buenas tardes a todos, aquí yo de nuevo con otro video. Y es que últimamente he hecho varios comentarios contra los darwinistas que naturalmente por parte de esta piara de incoherentes e ignorantes han dado como resultado unas muy calurosas respuestas, principalmente en modo de comentarios, o debería decir únicamente, no es como si alguien me hiciera video respuestas realmente, es las cuales versaban en que supuestamente yo estaba tergiversando el sagrado darwinismo debido a que estaba haciendo el más basal ejercicio de sentido común de establecer corolarios a través de la ontología que está imputando Darwin, la cual naturalmente nos da un muy lúgubre páramo. Y naturalmente, como no expongo la utopía que ellos creen, a la cual nos va a llevar seguir sus dictámenes parasitarios y pseudocientíficos, pues naturalmente que tal cuestión me gustaría extenderme un poco más al respecto de ella. Al respecto de las implicaciones de la evolución y de que verla en el sentido clásico darwinista es básicamente pseudocientífica porque le otorga agencia a una estructura de la realidad que presupone su existencia anterior al dominio el cual supuestamente está supeditado a, aunque de esto ya me extendí al respecto en el video evolucionismo y prédica de estructuras para el que le interese. En esta parte me gustaría establecer los corolarios que se implican por parte de esta piara de ignorantes. Seguir el darwinismo estereotípico de gente como Dawkins, de gente como Bronsky, de gente como Emil Kierkegaard, de gente como... un momento... de gente como Steve Stuart Williams, por poner otro ejemplo, que como le encanta a ese idiota estar hocicando al respecto de Darwin y sus leyes incoherentes de la genética. De hecho, no estaría mal algún día hacer una reacción y refutación porque ni siquiera como corolario se pueden refutar. Es que entre ellas se contradicen. Pero bueno, eso es quizás un tema para un video muy en el futuro. Pero bueno, a toda esta gente le encanta traer a Darwin, que en la serie de conferencias de Confrontando el cerebrocentrismo que nos invade de Marino Pérez Álvarez, él comenta, no recuerdo la frase de quién, no sé si es de Damasio o de Dennett, el cual dice que Darwin es esta como ácido o sustancia sagrada en la cual se disuelve todo, refiriéndose literalmente como a los trabajos de Darwin como algo sagrado. No recuerdo exactamente quién fue el que dice esto. De lo cual puede derivarse las implicaciones teológicas. Es por eso que muy acertada del darwinismo. Es por eso que muy acertadamente What If Alt Hist declaró al darwinismo como una religión, la cual tiene como núcleo fundamental a lo referente al hombre que la violencia es una virtud. ¿Y por qué esto sería así? Primero que nada, no deja de resultar paradójico que toda esta gente clame que el hombre es animal y nada más, y de igual forma quiera virtud. Tomemos en cuenta que el darwinismo opera en la misma línea reduccionista en la cual se enmarcaba la ciencia, o lo que se pretendía disfrazar como ciencia desde la filosofía. Reduccionismo naturalista, materialismo, prédica de estructuras, apelaciones a la física, a la química o a las matemáticas, inventarse disciplinas y llamarlas científicas porque tienen un método. Bueno, el darwinismo cumple con todas estas características. Y naturalmente que entendiendo cómo se ha ido desarrollando la filosofía, entendemos el resultado de esta prédica. Recordemos que siempre la filosofía pretende apelar a la realidad
o a las matemáticas, o a la física, o a la química, para implantar un discurso. Este discurso naturalmente enmarcado dentro del materialismo, porque si resulta que hay algo más que materia, entonces eso está fuera del control y del dominio del hombre. De eso ya se habló en el video El núcleo del materialismo. No me interesa si son 50 minutos. Y para los que me digan que, ay, es que es difícil o es exangüe. Cuando escriba el texto de como 80 páginas al respecto de eso, donde esté todo bien estructurado, vas a decirme lo mismo. Así que vete al diablo y a los que realmente les interese, ahí está el video. Bueno, todo este reduccionismo materialista se enmarca dentro de esto. Todo lo que no sea naturaleza, lo que pretenda tener una trascendencia o un escape a la naturaleza, es simplemente rechazado como misticismo, como religión en un sentido peyorativo naturalmente. Y el darwinismo, Darwin, para intentar validar su hipótesis, naturalmente que también apela a este reduccionismo naturalista en el cual participó la modernidad y la ilustración, de poner al hombre como un mero aborto de la naturaleza y como absolutamente nada más que eso. Solo que Darwin lo llevó al máximo de los extremos, en el cual el hombre y el animal no son nada distinto, son exactamente la misma cosa. Porque al menos antes había un algo que le dotaba de cierta dignidad al hombre. La res cogitans y la res infinita de Descartes, la capacitancia de la libertad con Kant. Con Darwin todo eso se anula. El hombre es animal y nada más, y todo, absolutamente todo, se subsume en este ídolo, en el sentido más baconiano del término, que se designa como evolución. La cual, si se vieron el video de evolucionismo y prédica de estructuras, no tiene ningún sentido, porque como bien es la primer persona que escucho que dice esto, como bien menta Marino Pérez Álvarez, la mayor fuerza motriz de la evolución no son ni los genes, no son ni el ambiente, sino es la conducta de los organismos. Primera persona que de hecho usa su cerebro al respecto de este tema, porque las delusiones básicamente no pasan de considerar al hombre un vil mécano o un esbirro de los genes, o dotarle de una trascendencia al ambiente o hipostatizar al ambiente. Primera vez que escucho a alguien aparte de mí decir que, oigan, no sé, quizás igual y tendríamos que tomar en cuenta los malditos organismos y su comportamiento para tipificar esto, porque sin organismos, ¿cómo existe la selección natural o la evolución? Y sobre todo, esos organismos tienen una agencia, así sea limitada, y el hombre la tiene en una magnitud mucho mayor que una maldita célula. Pero de igual forma las células tienen capacitancia agencial y comportamental. Por lo cual, quizás y eso habría que tomarlo en cuenta en lugar de tomar una deidad conceptual, como es concebir la evolución como una especie de estructura de la realidad, y por lo tanto la evolución no puede explicarse en términos biológicos. Porque si la evolución se tiene que explicar en términos biológicos al mismo tiempo que decimos que está sobre los organismos y no está supeditada a la conducta o al comportamiento de los organismos, entonces la selección natural es un proceso químico o físico. De ahí que tenga mucho más sentido esos que hablan de la evolución termodinámica, es decir, considerar la evolución no como un proceso biológico, sino como un proceso físico, que los evolucionistas que siguen repitiendo como loros a Darwin, pretendiendo que están haciendo ciencia cuando el gencentrismo de la síntesis moderna y de gente como Dawkins, que pareciera que son los únicos evolucionistas que conocen, se cae por completo a pedazos con el mínimo cuestionamiento, sumado al hecho de la hipóstasis que se hace de los genes no tiene ningún maldito sentido, porque entonces los genes tendrían que tener conciencia, de lo contrario no podrían estar dirigiendo absolutamente nada. Y eso no, sin mentar
el información, el código. Ya hice un video también, el mito de la información al respecto de eso. Pero dejando eso de lado, algo importante también a mentar es como gente pide virtudes mientras el hombre es un mero animal. Y nótese aquí muy bien, aquí se está hablando no que el hombre es un animal. No. El hombre es animal y ya. Pero no en un sentido de considerar al hombre como un animal en un estrato distinto. No. El hombre es tan animal como lo es un perro, como lo es un gato, como lo es una pantera, como lo es una ballena. Y no tiene trascendencia alguna al respecto de eso. Lo cual implica entonces que el corolario de esos darwinistas implica entonces que la evolución, la selección natural, tiene que por fuerza ser la única fuerza motriz y la única dinámica o directriz ética y moral de las personas. Y no deja de resultar curioso como aquí te quieren sacar, sí, pero la cooperación, olvidando por completo que la cooperación siempre tiene como substrato la muerte, porque se coopera en una competencia contra otros. ¿O acaso ya nos olvidamos que en la naturaleza esa cooperación no es para construir un puentecito nada más porque sí? Y eso es algo que me molesta mucho, porque aquí es donde comienza esa hipocresía, en la cual me reducen al hombre a ser tan animal como una maldita pantera o como un maldito elefante, y al mismo tiempo quieren que el hombre diverja de sus propias categorías. Y de repente, para solucionar esto, ¿qué hacemos? Humanizamos a los animales. De repente tienen sentimientos, de repente hablamos de sociedades animales, de cultura en animal incluso. ¿Qué malditos textos ha escrito un animal? ¿Dónde están los tratados de metafísica de las gacelas? ¿O los discursos éticos de los venados? Maldita sea. Esto de entonces de animalizar, de humanizar a los animales, viene tanto desde la antropomorfización en la cual han intentado valerse los cognitivistas para negar el conductismo, obviando por completo que eso no refuta al conductismo. Eso porque, bueno, si se molestasen en entenderlo y en leer no sobre, sino del conductismo, entenderían que aun si los animales tuvieran esa capacitancia, eso no anula al maldito conductismo, puesto que el conductismo trabaja en una dinámica científica que es reduccionismo, materialismo, naturalismo, operacionismo. Aun si los animales tienen eso, las capacitancias de producir contenido, que desde el vamos no la tienen, no se refuta al conductismo. No puedes refutar al conductismo, simple y llanamente, porque tiene la metodología en la cual trabaja la ciencia. Cargarte al conductismo solo va a tener sentido cuando crees algo que no sea ciencia. O creas que la filosofía es ciencia. O te cargues el operacionismo, el naturalismo, el reduccionismo y el materialismo en el cual está sustentada la ciencia. De lo contrario, no tiene ningún fundamento o sentido lo que se está diciendo. Pero bueno, entonces volviendo a la cuestión darwinista, se humaniza a los animales y se animaliza al hombre, pero se humaniza a los animales de una forma completamente hipócrita. Porque se dice, sí, tienen sentimientos, tienen ideas, tienen mente, son capaces de entender. Pero al mismo tiempo sostenemos que la selección natural y la evolución son los dictámenes fundamentales. Por lo tanto, esos sentimientos y esa evolución y todo lo que tengan no son sino herramientas para sobrevivir. Lo cual genera una paradoja. Si estás valiéndote de esos sentimientos para dotar de una categoría humana a los animales, que de igual forma subsumes dentro de tus mismas máximas, que son la selección natural y la evolución, y ambas enmarcadas en una competencia inmoral y amoral para sobrevivir en la descendencia,
Entonces, ¿qué sentido tiene que me quieras sacar eso si al final del día lo estás subsumiendo dentro de las mismas dinámicas que estableces y por lo tanto no puedes valerte de eso como una especie de intento de pretender que hay unas cuestiones virtuosas en los animales? Pues bueno, esto se hace porque se quiere hipócritamente humanizar a los animales con una idea que irónicamente no tiene un asidero existente dentro de su propia ontología y al mismo tiempo el hombre se lo rebaja a un estrato animal en el cual estarían esos animales no humanizados, pero al mismo tiempo se quiere que el hombre rebajado animal de alguna manera participe en cuestiones de virtud que no tienen absolutamente ningún asidero o fundamento en el evolucionismo en el cual ellos predican. Así que se toma por un lado que el hombre es animal y nada más, pero al mismo tiempo después se quiere que y se implica que el hombre no es solo animal y tiene una trascendencia a las dinámicas evolutivas. Porque la virtud, la moral, la ética no tienen un substrato supervivencialista. Una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Solo se sobrevive en el salvajismo. Nosotros ahora estamos viviendo algo muy distinto. Y aquí es donde viene la universalización, que lo único que crea son más y más y más paradojas. Entonces se universaliza las dinámicas biologicistas y todo cuanto no esté visto dentro de tal dinámica se toma como algo espúreo o como un producto adyacente de la cuestión, un byproduct, que de igual forma es resultado que se reintroduce en la misma dinámica. Y el problema con esto es que se presupone que la ciencia crea ontologías. No, señores, la ciencia no crea ontologías y es por eso que el darwinismo no es algo científico de absolutamente ninguna manera, es algo religioso, ya ni siquiera es filosófico. Es algo completamente religioso, puesto que pretende una finalidad absoluta para la totalidad del hombre, partiendo de una supuesta teleología naturalista en la cual apelamos a que solo existe esto y ya, a pesar de que después metemos cosas que no van dentro de lo mismo, lo cual termina derivando en un culto a esa imagen que es Darwin y a sus ideas, las cuales a este punto no pueden sostenerse de forma coherente ni científica. Pretender que el darwinismo creó una ontología o que la evolución es el final de los organismos es no entender en lo más mínimo ni qué es la evolución ni cómo funciona la ciencia. Cuando la ciencia pretende que crea ontologías, entonces ahí ya caemos en un severo problema, puesto que se asume que la ciencia entiende la realidad a tal nivel que es capaz de explicar cómo funciona a un nivel milimétrico. No se explica el salto de la energía a la materia todavía y me quieren decir que ya descubrieron el final y el fin último de la vida. Y cuando puedan explicar su origen demostrándolo, pues bueno, a lo mejor y tendrán un poco más de coherencia. Ahora entiendo por qué James Tour siempre se enoja cuando habla de estas cosas, por Dios. Porque realmente es fastidioso como con tanta pedantería y altanería esta gente se pretende muy sabia para al final del día sus hipótesis y modelos ser desmontados hasta por un don nadie como yo. Que yo sí tengo la suficiente humildad para admitir mi intrascendencia, no como otros que les encanta deshacerse creyendo que son la panacea del mundo, cuando ni siquiera tienen un maldito título en una mierda importante. Entonces, la única manera de que la violencia no sea virtud es admitir que el hombre no es solo animal, que hay una categoría superior para el hombre que no es subsumible a las dinámicas de los animales. Y aún así, el funcionamiento de los animales es reducido a la parodia cartesiana de los animales.
en la cual los animales son máquinas, explícitamente eso dice Descartes, y por lo tanto se mueven por una fuerza meramente inercial. Lo cual es cuestionable, cuanto menos. Que yo he dicho en varias ocasiones que hay que establecer una diferencia entre comportamiento de los organismos y conducta del hombre. Quizás y la diferencia no sea tanta, y más bien la conducta del hombre tenga unas cualidades diferentes a la que podría tener un organismo, pero incluso podrían tipificarse dentro de la misma cuestión. Porque comportamiento implica, o al menos como yo lo utilizaba en los animales, implicaba reducir a los animales justamente la idea de que los animales son máquinas de Descartes. Y eso naturalmente que es mentira, puesto que implica universalizar el mecanicismo, que también es parte fundamental para la ciencia, lo cual naturalmente una cosa es cómo se estudia algo y otra cosa es pretender que el cómo se estudia es de hecho lo que es. El método de la ciencia no nos dice lo que son las cosas, sino que nos describen propiedades de esas cosas o acciones de esas cosas. Lo que son no les compete, puesto que no hay una definición científica de absolutamente ni una sola cosa. Hay descripciones de propiedades que tienen las formas. Decir que la ciencia define qué son las cosas es completamente errado, y no entender cómo funciona la ciencia, ahí es donde se introduce la filosofía que se pretende como ciencia, aunque esto ya sería cuestión de la miseria en lo referente a lo que puede explicar la ciencia de la realidad, puesto que el lenguaje de la ciencia es un lenguaje matemático. De ahí que tome el operacionismo como su substrato, y matemáticamente no puedes describir un organismo. ¿Cómo vas a describir matemáticamente al organismo más simple que existe, una bacteria? ¿Cómo vas a definir matemáticamente una partícula si ni siquiera tienes unas matemáticas para hacer eso? Ahí entonces tocaría un reduccionismo doble, del que ya de por sí participa la propia ciencia. La ciencia no tiene forma de definir sus términos, de ahí que haya tantas distintas interpretaciones de los mismos, puesto que en esa parte entra el científico a hacer de filósofo para completar ese agujero que hay ahí. Puesto que si el científico quisiera ser verdaderamente riguroso con su praxis, tendría que describir todo cuanto operacionaliza en términos matemáticos, y no puede hacer eso con todas las cosas. Primero, porque la cantidad de ecuaciones que tendría que implicar para definir matemáticamente un organismo, por ejemplo, escapa por completo a cualquier posibilidad de operacionalizarse. No solo ya por las problemáticas implicadas en el mero hecho de incluir todos los sistemas que están presentes en eso, sino que al mismo tiempo se presenta en cómo va a describir matemáticamente las relaciones que establecen los sistemas implicados en la constitución de una forma, si no tiene forma de acceder a eso. Y eso es justamente uno de los principales fundamentos por los cuales la ciencia no puede explicarlo todo. Ahí ya se implicaría ahora una ciencia que se quiere creer filosofía, y lamentablemente vemos de los dos lados: filosofía que se quiere creer ciencia y ciencia que se quiere creer filosofía. Cuando tienes a gente como Hawking queriendo hablar de una teoría del todo, es ciencia que se quiere creer filosofía. Cuando tienes a Marx hablando de las leyes de la historia, ahí tienes filosofía que se quiere creer ciencia. Y no van a faltar a decirme toda esta bola de ignorantes de que, ay, pero eres un idiota, que no ves que las ciencias cada una tiene su método. ¿En serio? ¿Desde cuándo el que una persona venga y diga que tenga su método, eso lo hace válido como uno?
El método científico es uno y el mismo para todos, y si no se sigue, eso no es científico. Razón por la cual la antropología y la sociología se hayan inventado métodos, y el psicoanálisis se hayan inventado métodos completamente espurios que básicamente quieren subsumir una prédica filosófica como una metodología rigurosa al respecto de una investigación. El método científico es uno y el mismo, y el método de la ciencia es uno y el mismo para todas las ciencias. No lo cumplen, puede que sea por dos cosas: tu disciplina no es científica, o simple y llanamente estás haciendo filosofía. Que el hecho de que no sea científica no quiere decir que sea filosofía, porque puede ser un montón de disparates estúpidos, incoherentes. En el caso de la sociología y la antropología, por ejemplo, son una psicología o un análisis teórico de la conducta mal llevado a cabo, que quiere pretenderse que es algo más, que está estudiando otro dominio de la realidad, el cual no existe. No existe esa cultura hipostatizada en sí misma, que se explica en términos de sí misma, y esa sociedad y ese lo social no existen de ninguna manera. Todos son interacciones conductuales y como tales se tienen que estudiar. Que se pretenda que la sociología tiene independencia de la conducta porque hayan venido un montón de idiotas como Durkheim o Marx a decir eso a mí me trae sin cuidado. Filósofos que se creen científicos, a mí me importa un bledo. De esos hay para regalar. Y justamente, como no pudieron presionar su ideología como ciencia, entonces empezaron a montar estupideces como el laboratorismo o como el metodismo. Tengo un método, soy ciencia. Bueno, para hacer un pastel hay un método y eso no es científico. Y tener un laboratorio no constituye algo como científico, puesto que hay laboratorios de alquimia, por ejemplo. El Newton tenía uno, y eso no convierte a la alquimia en una maldita ciencia. Bueno, ya que quedó demostrado que no es método ni laboratorio lo que constituye algo como científico, y sobre qué demonios constituye algo como científico, pues ya se puede establecer como derivativo. Si no trabaja en las líneas reduccionistas, operacionistas, naturalistas, etcétera, etcétera, anteriormente mentadas, no es científico. Si pretende hablar de totalidades, no es científico. Si cree que está descubriendo una teleología, no es científico. Tan simple y sencillo como eso. En la ciencia no hay teleologías. Eso es propio de delusiones filosofistas que intentan robarse la teleología de la teología. Entonces, habiendo mentado todo esto, cuando estos darwinistas, como los mentados al principio, creen que desde Darwin se puede sustentar una ontología, y peor aún, una teleología, una cosa es una función biológica y otra cosa es pretender derivar una teleología de dicha función en virtud de la participación de un sistema, un dominio de la realidad, de eso que se estudia, es cuando ya vemos lo filosófico. Pero cuando subsumimos a todo cuanto existe dentro de esa dinámica, pretendemos que hay una teleología, hay una finalidad absoluta y totalizante y una obediencia incuestionable hacia eso, ahí hay una teología, ahí ya no hay una filosofía. Es por eso que Darwin es una teología, no es una ideología ni es una filosofía. Es una teología la cual incluso creo que el propio Darwin se arrepentiría de lo que escribió si viera en qué se ha convertido lo que él dijo. Pero eso implica ya que lo que él dijo en sí mismo no está presente eso. Porque no te necesitamos a los darwinistas para establecer eso. El propio Darwin transgredió la supuesta ciencia que estaba intentando hacer. Y en sus propios textos se puede derivar esto. La evolución de los organismos es resultado de su conducta, no al revés. Y Darwin entendió que la evolución producía a los organismos,
no que los organismos producen a la evolución. De ahí que la cuestión darwinista desde su parte sea filosófica, desde el propio Darwin, y después ya con los darwinistas, como pueden ser los de la sintética moderna, ya se vuelva una teología al intentar construir todo este dominio en el cual el hombre no es nada más que un maldito aborto inercial de la evolución. Y entonces, habiendo mentado todo esto, se nos presenta esta problemática, y es que ¿por qué un darwinista se opondría a la pederastía? Ya que la violencia es virtud desde el darwinismo, y no se puede negar esto, porque si se niega esto, entonces estamos torciendo la selección natural. La selección natural es el más adaptado a su medio sobrevive, y esa adaptación no está disociada de la competencia por recursos, de la competencia por pareja, y todo eso con un muy marcado substrato en la muerte. Porque ese que no toma unos recursos, se muere. Ese que le quita los recursos a otro, termina matando. Y en toda la naturaleza así es como funciona. ¿Qué pasa? Que creía que el hombre era un animal y nada más, ¿no? Aquí es donde se introduce otra vez esa humanización de los animales, lo cual es paradójica. ¿De dónde está sacando ese humano? Creía que el hombre no trascendía eso. Pues bueno, ya que el hombre no trasciende y lo que vemos en la naturaleza es una despiadada competencia por recursos donde la violación, el infanticidio, como en el caso de los osos, un infanticidio donde ya fueron nacidos los infantes, el asesinato, la crueldad, la tortura en algunos casos, son componentes fundamentales de la existencia. No hay tal cosa como supervivencia sin muerte aquí. Sobrevivir implica matar o morir de cualquier forma en la que se lo quiera ver. Hasta los malditos herbívoros se aplica esta mierda porque están matando el ambiente en el cual están. Deja manos malditos venados sin depredadores y te van a despedazar el maldito bosque. Y buena suerte con que algo crezca ahí. Así que tampoco se salva esta mierda. O de repente ya nos olvidamos de lo que una plaga es. Pues bueno, los herbívoros también son plaga si no son puestos a raya por los carnívoros. Así que no me vengan con esa mierda. Y creo que no tengo que mentar las atrocidades que hacen los carnívoros. Bueno, sin muerte no hay supervivencia, ¿de acuerdo? Bueno, y ya que todo nos remite a la muerte, no hay un solo argumento que pueda esgrimir el darwinista para poder obviar que todo lo anteriormente mentado es algo completamente válido para la conducta del hombre, porque al final del día es lo más importante. ¿No es así? Y de repente olvidamos el darwinismo. De repente el hombre es moral, de repente el hombre es ético, de repente la ética y la moral se tienen que retomar. Y digo yo, si quieres ética y moral, entonces vas a tener que dejar tu darwinismo de mierda. Porque primero, es científicamente incorrecto. Como filosofía es una puta mierda y no debería de sorprendernos porque Darwin bebe de Malthus. Teológicamente es peor que el protestantismo y al final del día conductualmente lleva al hombre a no ser nada más que una bestia y a corromperlo por completo. La violación y la pederastía son algo admitido porque tenemos que sobrevivir, señores, y ¿qué más da que abusemos sexualmente de otras personas si al final del día eso los va a hacer más fuertes, ¿no? Y si mueren, pues es que no estaban lo bastante aptos para la dureza del ambiente. ¿O acaso ya hay otros criterios para tomar eso en cuenta?
Ah, mira qué curioso, nos sacamos los criterios de cuando nos conviene y de dónde nos convienen. Es que el darwinismo es quizás la filosofía, la teología más fácil. Cualquier abominación te sacas cualquier criterio inventado y ya con eso justificas que se haga algo o no se haga algo. Al final del día es otra prédica propia de cobardes y narcisistas que tiene más tintes cercanos a la prédica estúpida del superhombre de Nietzsche, solo que muchísimo más salvaje, porque todos saben que Nietzsche era un filósofo. No toman a Darwin como tal, a Darwin se lo toma como un maldito científico, él no tiene nada de científico. Por lo tanto, es mucho más peligroso Darwin que Nietzsche, porque Nietzsche es un pendejo y así uno sea darwinista va a decir, oh no, qué abominación Nietzsche, porque es filosofía y todo lo que dice son tonterías de la filosofía, no como mi Darwin que es ciencia y qué es la ciencia, quién sabe. Por lo tanto, Darwin es un Nietzsche con esteroides. Y mucho más peligroso derivado de eso. Cualquiera que consuma esteroides se vuelve un errático y un belial en todo aspecto. Pero claro, e incluso en este mismo video espero ver todo el copeo de esos 3 o 4 darwinistas que siguen mi canal para intentar lavarle la cara de que no, pero es que la única manera de rechazar todo lo que acabo de decir como parte del darwinismo es 1. Decir que el hombre no es animal. 2. Negar la evolución tal como la entiende Darwin, Dawkins y los neodarwinistas. Y tomar una postura más cercana a la de Puglisi y de Gerd Müller. Y aún así esas siguen estando erradas. Considerar que la ética y la moral son parte fundamental del hombre porque el hombre diverge de la naturaleza a pesar de participar en ella. Considerar que el hombre no necesita sobrevivir, sino que el hombre vive, un punto fundamental que lo distingue de los animales. 4. Considerar al hombre en un estrato superior al de los animales, puesto que el hombre puede cooperar y que esa cooperación más o menos tenga un fundamento paliado en esa muerte, porque al final del día el hombre al participar y la participación no agota en lo que se participa. En la animalidad participa en esas dinámicas naturalmente. Ahora bien, una cosa es participar y otra cosa es que eso sea todo. Si vamos a decir eso es todo, se crea teleología y es filosofía o teología. No ciencia, la ciencia no crea teleologías. Quien les haya dicho eso es un imbécil y no sabe lo que es la ciencia. Y me importa un bledo si haya sido Mario Bunge o Marx. Es un imbécil que no sabe qué es la ciencia. Ahora a mí me van a querer decir, no, pues es que mira, es que Bunge dijo me importa una mierda quien lo haya dicho, maestro. A mí nombrecitos a mí no me importan. A mí me importan argumentos, no me interesa quién lo haya dicho. Entonces, si el hombre es algo más que los animales, solo ahí se puede establecer que el hombre puede colaborar y cooperar sin necesidad de tener un substrato en la muerte. Y puede llegar el caso, hipotético pero potencial, de que el hombre tenga una colaboración con su prójimo que no implique muerte de ninguna manera. Algo que los animales jamás van a poder hacer porque no salen de las dinámicas animalistas en las cuales están inscritos. El hombre evidentemente sí lo hace, razón por la cual el hombre tiene todo lo que ha construido y tiene la capacitancia que lo diferencia de los animales. Así que bueno, señores, para esos darwinistas que están por ahí en los comentarios o defienden la violación y el infanticidio, pero el infanticidio de la naturaleza, es decir, el infanticidio de los cachorros asesinados para poder reiniciar el proceso reproductivo, o ya se pueden ir sacando el puto darwinismo de sus hocicos, que no es científico y no tiene fundamentos predicamentales para establecer una moral de ninguna manera.
Más Marino Pérez Álvarez y menos estos payasos los cuales les encanta estar leyendo. Nos estamos viendo.